Bueno, pues ya estamos de regreso. A punto y contrapunto. Si eres víctima de un delito en México y decides denunciarlo ante una agencia del Ministerio Público, la probabilidad de que se esclarezca es del 1.3%. Así es, de cada 10 delitos que se denuncian y ratifican en México, apenas se resuelve uno. Ayer, la organización Impunidad Cero dio a conocer su tercer informe estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías estatales. Veamos el contexto. De cada 100 carpetas de investigación abiertas en México, solo 1.3 se resuelve. Esto significa que el nivel de impunidad es del 98.7%. Según los responsables del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías Estatales 2019, presentado este martes, las inercias negativas en las Procuradurías y Fiscalías Estatales prevalecen. El índice fue calculado considerando la tasa de delitos que sí son denunciados e investigados, menos la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian y que es del 93.2%. El reporte apunta que no hay una mejora en la procuración de justicia en el país y que levantar la denuncia de un delito toma 2 horas con 21 minutos. Anualmente, cada ministerio público atiende en promedio 160 carpetas de investigación. Por tercer año consecutivo, la organización Impunidad Cero elabora este índice que evalúa a las fiscalías estatales con 9 indicadores, agrupados en 4 temáticas: estructura, operación, resultados y política criminal. En Guerrero, la probabilidad de que un delito se esclarezca es del 0.2%, es decir, solo se resuelve 1 de cada 500 ilícitos denunciados. Le siguen Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Aguascalientes. La Ciudad de México está apenas arriba de la media nacional con 1.4% de eficiencia. Por tercer año consecutivo, la Fiscalía de Chihuahua ocupó el primer lugar de desempeño, seguida por Yucatán y Querétaro. Yucatán es también por tercer año consecutivo la entidad con mayor confianza de la población, con un 20.4%. Las peor calificadas fueron Tlaxcala, Veracruz y Chiapas, que retrocedieron varios lugares respecto al índice publicado en 2018. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión esta noche, y a ver, esto lo tocamos de alguna forma reiteradamente en las mesas, cuando hablamos del desempeño de las fiscalías. Desafortunadamente, pues los números son muy tristes, ahí están. Hemos visto últimamente lo que sucedió en Veracruz, lo que está sucediendo ahora en Guanajuato, ya lo hemos hablado también muchas veces aquí, con el tema de la procuración de justicia. ¿Dónde estamos parados realmente en esto? Si quieres, Jorge, empezamos contigo. Sí, bueno, yo quiero decir algo sobre este informe que me parece muy importante porque va un poco a contrasentido de lo que va dominando en México. Yo quiero decir que si algo refleja este informe es que hay una naturaleza distinta en cada una de las entidades federativas y en los procesos que se han construido localmente. Y en una época en la que el federalismo está siendo cuestionado como se cuestionó en el pasado, aunque ahora desde una posición dominante, en la que se discute un código penal único, en la que se discute, digamos, toda esta centralización del poder, sí, es importante destacar que la evidencia refleja que diferentes prácticas conducen a distintos resultados. El ejemplo de Chihuahua, de Yucatán, digamos, de fiscalías que han hecho su tarea de una manera o desde un enfoque distinto, creo que los debemos de recuperar y alzar la voz a favor del federalismo, a favor de que no haya una centralización del poder y que no haya una destrucción de este proceso federalista en la construcción de la impartición y la procuración de justicia. Sí, bueno, ahora que dice Jorge, o menciona las que son mejor, las que tienen mejor desempeño, por lo menos en este ranking, y uno sigue escuchando casos de relevancia nacional, como el caso de Miroslava Brig, justamente de la Fiscalía de Chihuahua, que está investigando la Fiscalía de Chihuahua. ¿Qué te dicen a ti estas cifras? ¿Qué te dice este informe, Estefanía? A ver, a mí me llama mucho la atención el tiempo en el que puedes acceder a poner tu denuncia. Mencionaban en el informe que en el caso de Baja California y Mexicali tienen un tipo de certificación y que si en 17 minutos no puedes meter tu denuncia, pues entonces le quitan la certificación al estado. Y mencionaban 2 estados, precisamente Chihuahua y Querétaro, que eran 2 estados que se encontraban muy bien en el ranking, y otros muy mal, como puede ser Tlaxcala y Guerrero, que eran los peores. En Guerrero se suponía que creo que solo le destinaban 6% del presupuesto, y yo iría un poco a eso también. Si bien tiene que ver la mayoría o el número de MPs que hay, porque mientras mayores MPs, menos carga de trabajo y esto, también tiene que ver mucho el presupuesto que se les designa. Entonces creo que un punto de esto y lo que nos tiene que decir este informe, que entiendo es el tercer informe, es eso. ¿Qué tanto le están destinando este tema al acceso a la justicia, a la procuración de la justicia? Y en el entorno que estamos viviendo de violencia ahora, ¿qué tanto podemos relacionar el tema del acceso a la justicia con
con el tema de las personas desaparecidas, con el tema de las fosas y estas cosas. Entonces, a mí me parece que es un informe que complementa la información que nos han dado en este proceso y que habría que intentar que bajo este informe las recomendaciones puedan aplicarse en el futuro, porque creo que el tema del acceso a la justicia es lo que más le queda de ver a las y los mexicanos, ¿no? Y sobre todo este pool que se hace sobre la confianza que se tiene, que creo que es lo que le ha quedado de ver el Estado a la ciudadanía, ¿no? Esta manera de no confiar en las autoridades, de no confiar en estas instituciones, y que creo que además viene con un proceso de capacitación y esto. Mencionaban que quizá ahora las denuncias son un poco más ágiles porque ya te las hace los policías que están capacitados en el iPad, ¿no? Y esto, no sé qué tanto sea cierto, ¿no? Pero solo en el caso de Querétaro, y pues no sé si sea un modelo que se pretenda aplicar en otros espacios. Lisa. Fíjate que lo que más me gusta de este informe es que desmiente una de las cosas que desde muchísimos partidos políticos se ha estado montando en los últimos años y tiene que ver con la culpa del sistema penal acusatorio de la violencia, los aumentos en la delincuencia, el culpar a los derechos humanos de que en realidad a los delincuentes no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, y entonces, por lo tanto, como no se permiten las arbitrariedades o cosas tan básicas como la fe pública del Ministerio Público, es decir, que baste con que el Ministerio Público diga que hiciste una cosa para que se le otorgue a eso calidad de prueba, pues no es cierto, ¿no? El informe lo que hace es hacer un análisis sobre todo de qué tanta efectividad tiene llegar a la resolución de ciertos casos o siquiera investigar, abrir las investigaciones de los casos en el sistema inquisitivo y en el sistema acusatorio. Y topa que hay año con año progresos muy significativos, digamos, brechas muy importantes entre lo que logra el sistema penal acusatorio y lo que logra el inquisitivo. En el 2018 era una diferencia de 100%, es decir, a 100% mejor la manera de abrir carpetas de investigación y de lograr su judicialización e incluso su resolución, ya fuera por la vía de medidas alternativas, ya fuera por la vía realmente de la judicialización penal y las sentencias, o fuera también por el abandono de los mismos casos, porque no se consideraba que era necesario investigarlos todos hasta el final de las consecuencias, como pueden ser los delitos menores como el robo de celular y estas cosas. Este año esa brecha se amplía, se abre a 141% más efectivo el sistema acusatorio que el sistema inquisitivo, que el sistema anterior, ¿no? Y creo que eso nos tiene que dar suficiente evidencia para que justo al momento de la práctica parlamentaria, de las discusiones legislativas, lo que no hagamos sean contrarreformas que lo que puedan hacer sea volver a regresarnos al lugar en el que estábamos. Que es como una tentación ahí. Que es un sistema que no solo no es eficiente, sino que además vulnera los derechos humanos, genera vicios en el proceso, generando que las policías no investiguen lo suficiente, las policías ministeriales tampoco, no necesariamente se abran los suficientes casos y no se investiguen. Concuerdo en la parte de que nos muestra además la diferencia de experiencias entre las cosas que se intentan a nivel local. El caso de Querétaro es uno. Ahora la Ciudad de México empieza con un nuevo modelo de ministerios públicos en donde también se está haciendo mucho más expedita la resolución de la denuncia y la recepción de la denuncia, y donde además lo que se está viendo también es porque hay ciertas dinámicas que a nadie le parecían raras, por ejemplo, en la administración de Mancera, que fue uno de los grandes defensores de esta idea de la puerta giratoria y de que el sistema acusatorio era en realidad lo peor del mundo, ¿no? Cifra, que era, ¿no? Que en la Procuraduría de la Ciudad de México se recibían delitos, haz de cuenta que en un horario muy específico, a la hora de la comida, y había días en donde no se recibían denuncias, y esas tendencias entre días, horarios, tipos de delitos y vacíos de la recepción de denuncia a nadie le parecían particularmente graves, cosa que pues esperamos que en este nuevo gobierno pues empiece a mejorar. Pero también hay otras prácticas que a mí me parecen muy nocivas y que no quedan reflejadas del todo en este informe y que creo que vale la pena traer a la discusión. Por ejemplo, el hecho de que adentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo que recibe, ¿no?, las estadísticas de todas las procuradurías o fiscalías, pues mientras un Estado se daba cuenta que uno no tipificaba tantos delitos como él, pues de pronto dejaba de reportar él, ¿no?, los delitos que sí reportaba, y entonces vemos subidas o bajadas muy abruptas en la llamada
incidencia delictiva, que no, que es el número de delitos por los cuales nada más se abren carpetas de investigación, y que generó muchísimas prácticas de subreporte y opacidad adentro de esas fiscalías, que ojalá con informes como este logremos nuevamente ponerles el foco para visibilizar esas prácticas y evitarlas en la medida de lo posible. Yo felicito a Impunidad Cero por este ejercicio y sobre todo felicito a aquellos estados en donde se han empezado a implementar procesos distintos. Muy bien, a ver, cuando vino la gran discusión de la Fiscalía General de la República, en la que sí habían más ojos puestos, se decía con cierta razón o con mucha razón que la PGR era la gran fábrica de impunidad, que esta crisis del 99% de impunidad es uno de los principales actores o de los principales generadores de esa impunidad, y de esta crisis es la PGR. Pero también empezamos a ver que no ha cambiado mucho también en estados, creo yo, de los que hoy está la Cuarta Transformación gobernando, y siguen viendo a la Procuración de Justicia, a la acción penal, pues como una herramienta política. Lo digo porque quiero traer, a ver qué nos comenta Carlos, a la mesa sobre lo que pasó en Veracruz. Es extraña forma en la que llegó la nueva fiscal del Estado tras un golpe al fiscal Winkler. La forma en cómo llegó Winkler. Y es que eso es justo a lo que voy. El informe de Impunidad Cero es importante porque nos dice dos cosas. Uno, que el diagnóstico era acertado, que nos encontramos una federación con unas capacidades institucionales completamente rebasadas por las circunstancias en las que estaba atravesando el país. Una enorme debilidad institucional y una enorme simulación política. El proceso de transición hacia las fiscalías, hay 4 estados de la República que todavía no tienen fiscalías, siguen trabajando con el modelo de procuradurías, que eso es un retraso importante. Sí, la Ciudad de México, Hidalgo o algún otro. Y hay además una enorme simulación política porque desde el régimen anterior, desde los gobernadores anteriores, han tenido una enorme capacidad de armar un entramado institucional que pareciera más para defenderse a sí mismos ante casos futuros que para defender a las... Así es, exactamente. Y otra cosa, que hemos avanzado a paso de tortuga, pero se ha avanzado en esa materia. A mí me parece que se tiene que conservar y es un tema en el que seguramente vamos a coincidir. Y el tema de la Fiscalía en Veracruz, nuevamente regresamos al tema de la legitimidad y al tema de la transformación de 2018, porque ahora se habla del escándalo de cómo se sustituyó, de cómo se puso en la congeladora, por decirlo de alguna forma, el fiscal de Veracruz, pero el tema verdaderamente escandaloso es cómo llegó. ¿Con qué entramado jurídico llegó para que Yunes, un gobernador que iba a estar 2 años, que era un proceso verdaderamente únicamente de transición, impuso un fiscal que parecía más bien un fiscal carnal para que le cuidara las cuentas, para que le cuidara las espaldas y para generar incluso una desestabilidad institucional en el estado de Veracruz? Eso es lo que a nosotros nos parece verdaderamente grave y eso es lo que hay que combatir. Además, ¿pero era la forma dar esta madruguete y sacarlo en bueno, eso ya se horas? Resolverá en las instancias correspondientes. No nos preocupa un poco porque, perdón que te interrumpa, pero hoy decía Arturo Ángel, hoy sacó una nota de lo que no estamos viendo, que en días próximos vienen días cruciales o momentos cruciales para el caso Duarte, y ahora con esta crisis en la Procuraduría, ¿no nos preocupa un poco? ¿No hay algo ahí atrás? A ver, Jorge. Me gustaría decir algo. O sea, es muy paradigmático que cuando se critica el golpismo en la Cámara de Diputados, la trampa en la Cámara de Diputados, digan, es lo mismo que Peña hacía. Cuando se critica en Veracruz, dicen, es lo mismo que Yunes hacía. Pues no los votaron para parecerse a Peña y para parecerse a Yunes, para hacer lo mismo que ellos hacían. Los votaron para hacer las cosas de manera distinta. Y justo lo que dice Lisa, que dice que es lo que más le gusta o lo que más positivo, a mí es lo que más me llena de desazón, de desesperanza. Ver que la clase política predominante, hegemónica, no ve esta evidencia. Ayer, ahorita que mencionabas a Arturo Ángel, sacaba él una nota de que es la primera vez en años recientes que aumenta la población penitenciaria. Mientras tú estás viendo estos niveles de impunidad, la receta de la clase política hegemónica y del gobierno, por ejemplo, que manda en su agenda legislativa, otra vez ampliar el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional que ameritan prisión preventiva oficiosa, que viola derechos humanos, que es inconvencional y que además nada más va a llevar pobres a la cárcel. Ahorita yo veía tu eslogan ahí, el eslogan del presidente López Obrador, primero los pobres, con prisión preventiva oficiosa, primero los pobres a la cárcel. Eso es lo que la evidencia nos muestra. Yo no usaría los tatuajes de nadie en la mesa para decirles pero algunas cosas. No. Primero los pobres. Es un eslogan. Yo lo que sí no es una diría crítica al tatuaje, es una crítica me parece un a la falta válido, de congruencia con los ideales. A mí, ¿sabes qué me parece curioso de la oposición? No de toda, evidentemente, pero cómo son capaces de canonizar a las personas que sí están metiendo gente inocente a la cárcel, que sí están encubriendo, como el caso del fiscal. A ver, remover al fiscal es una petición de organizaciones como Solecito, por ejemplo.
Es una petición de organizaciones que están luchando y que están buscando a sus familiares, rascando la tierra con sus propias uñas. Remover al fiscal es una petición de las personas que se supone ustedes abrazan en la sociedad civil, en el ONGismo, y ahora lo van a canonizar. A mí me parece absurdo que en esta búsqueda de querer golpetear y de que todo Morena es malo y que miren, votaron por ustedes, están haciendo lo mismo, no sean capaces de admitir que era un fiscal que había que quitar, que tiene carpetas de investigación. Un fiscal que ha llevado funcionarios públicos... No, es que a eso voy, que ha llevado funcionarios públicos a que sean testigos. Un fiscal que ha torturado gente, como se le está investigando. Un fiscal que tiene muchas investigaciones abiertas, punto. Ahora, no fue remoción tal cual. El fiscal necesita hacer algo que está en la Constitución y que es revalidar. Eso es su estatus de confianza. No pasa nada, que lo haga. Ya. Vamos a ver si podemos conectar esto con el siguiente tema de la noche, el último tema, porque también más de impunidad, más de lo que mencionaba Estefanía, madres buscando a sus hijos. Y pues vamos a una pausa, porque al regresar en México han sido ubicadas 3.024 fosas clandestinas. Ahora el gobierno promete trabajar para ubicar a desaparecidos vivos y entregar con dignidad a los muertos. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.